Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Cuando en el mundo viven tribulaciones, viven situaciones, las personas vienen como a esa creencia de que Dios está orquestando esto, ¿no? Algo hice mal o simplemente Dios es malo porque está permitiendo esto en nuestra vida, ¿no? Me está castigando. Y entonces lo que Dios me decía es, yo no tengo nada que ver con esas situaciones. Yo no soy el que orquesta las tragedias del mundo. Y yo hoy venía con esa revelación y venía agradeciéndole a Dios algo. Siento una compasión que no te puedo explicar por estas personas. Hay una situación ahí que no voy a hablar ahorita, pero de pronto en mi interior fue la certeza de decir, es que yo quiero que cada persona en la tierra sea bendecida y conozcan a papá. Bueno, conozcan a papá y sean bendecidos. Pero también venía, no en este tiempo, tengo varios meses luchando con otra situación, ¿no? De decir, bueno, quiero a los que amo tomando buenas decisiones, ¿verdad? Escuchando a Dios y actuando en base a eso que están escuchando, que tengan una relación con Él. Y entonces en esa revelación, yo venía en la mañana, cuando me tocó a mí orar, porque ora mi esposo y luego yo y así, y el Espíritu Santo me hizo decir esto y yo misma me quedé asombrada porque fue, gracias Señor, porque estamos bajo tu paraguas, porque tú nos invitaste a venir al lugar donde el Salmo 91 dice, estás habitando bajo la sombra del Todopoderoso, al abrigo del Altísimo. Dios te hace la invitación y tú dices sí, y entonces es como literalmente Dios está poniendo un paraguas y dice la palabra de Dios, son sus alas, así, como una gallina empollando sus pollitos. Así está Él contigo cuando tú decides sí. Vengo a ti, Señor. Tú empiezas a habitar en ese lugar. Es algo que espiritualmente lo entendemos, porque aparte, en ese lugar está Jesús. Tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Por eso dice la palabra, yo te tengo guardado con Cristo en Dios. Y entonces yo le daba gracias a Dios por eso, porque es un lugar al que Dios nos invita a venir y que me ayude el Espíritu Santo a expresarlo tal y como lo recibí, pero fue de esta forma. Dios murió por todo el mundo y dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por él. ¿De qué somos salvados? Del caos que nosotros mismos generamos por vivir una vida sin Dios, por gobernar una tierra sin Dios. Y dentro de ese gobierno, que obviamente no lo hicimos de la forma correcta, pues invitamos a que las tinieblas tuvieran injerencia en el mundo. Y las tinieblas son las que matan, roban, matan y destruyen. No tiene nada que ver Dios con eso. Pero las personas cuando no conocen a Dios, viene un reclamo interno y un resentimiento hacia Dios de decir, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida, Señor? Y Dios quisiera que escucharan su voz diciéndoles, te amo y yo no quiero eso en tu vida. Yo quiero que estés aquí abajo de mis alas, tú y tu casa, porque por eso murió mi hijo. Para eso murió mi hijo. Y entonces era agradecerle a Dios, pero al mismo tiempo sentir esa compasión, decir, papá, esa es la asignación, tú quieres que los llamemos, que oremos, que vengan a ti, que estén ahí en ese lugar de protección bajo tus alas. Porque en el mundo sí hay amenaza, en el mundo hay muerte, en el mundo hay dolor, en el mundo hay mucha tribulación. No es que un día va a venir una tribulación, no. Quiero decirte y permíteme decirte que la tribulación está en el mundo todo el tiempo. Y en toda la historia tú puedes buscar, hay tribulación en el mundo sin Dios. Pero tú y yo somos llamados a no estar en el mundo, a habitar en su reino. Jesús lo que hizo fue traer el cielo a la tierra. ¿Sabes? Vemos el mundo así, ¿no? Con oscuridad, con cosas sucediendo. Pero Dios prometió algo y es verdad, pero tus ojos tienen que ser abiertos para que lo puedas ver, que su gloria llenaría toda la tierra. ¿Sabes de qué forma llena Dios con su gloria toda la tierra? Contigo. Su gloria te habita y es su gloria en ti lo que alumbra al mundo. No hay otra forma. Dios de la única forma que lo está haciendo ahorita es haciendo brillar su gloria sobre ti. Es la única. Por eso le da tanto alegría a papá cuando tú dispones tu corazón. Y a lo mejor no es que tengas un llamado pastoral,
o un llamado sacerdotal. Bueno, sacerdotal sí, somos sacerdotes de nuestra propia vida y Dios nos llama a hacerlo. Pero sí, en donde tú estás y donde tú estás, así como dijo Jesús, hay una lámpara y esa lámpara eres tú porque Él está brillando su gloria en ti. Las lámparas no son para ponerlas abajo de la mesa, sino sobre ella, para que alumbren a todo el que está alrededor. Y bueno, hoy es un día muy hermoso porque Dios nos hizo alabarlo juntos. Estamos en esta reunión de café con Él y estamos contentos y nos sentimos privilegiados como hijos de poder tener estos tiempos, porque la verdad es que siempre estamos muy movidos y andamos de aquí para allá y con mil cosas, mil pendientes. Y bueno, pues es parte de lo que nos toca hacer en nuestras vidas, pero siempre lo estamos disfrutando a Dios y dando gracias a Él porque nos da la oportunidad de tener la habilidad, la unción para lo que fuimos asignados y pues tener vida, que es lo más importante. Dice la palabra que Él nos dio vida en Cristo Jesús. Sentí muy fuerte orar en este momento por tu familia, por las personas que tú sabes que quieres que conozcan a Papá Dios. Les quiero proponer que nos metamos en un tiempo de ayuno y oración por nuestra familia. Y siento muy fuerte que la oración más importante es esa, que papá los pueda arropar, que ellos vengan por decisión propia, porque tiene que haber una decisión del corazón. Ayer yo le preguntaba a Dios, ¿qué pasa en el corazón del hombre porque yo me acuerdo de mí cuando todavía no tenía mi corazón abierto a Él, ¿qué pasaba en mi corazón? ¿Por qué mi corazón estaba tal vez no cerrado a Él, pero pues tampoco estaba abierto? O sea, no era de que yo no creyera en Dios o pensara que no existía, pero tal vez el paradigma que yo tenía acerca de las cosas de Dios era algo religioso y yo no quería algo religioso en mi vida, yo quería como en ese tiempo yo quería como disfrutar mi vida, ¿no? Yo me imaginaba que si yo le decía que sí a Dios, pues me iba a tener que ir a una iglesia todos los días, iba a tener que a lo mejor, no sé, hacer actos religiosos. Y yo dije, bueno, pues no suena muy divertido. Y eso era lo que yo sentía. Tal vez cada persona siente algo diferente, pero al final el resumen es, hay un orgullo en el corazón, pero también hay un velo, hay una ceguera. No puedes ver lo espiritual porque tu espíritu está muerto. Tu espíritu está como apagado. Y el único que lo puede resucitar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿verdad? Entonces, nuestra oración yo creo que va dirigida justamente a eso. Señor, ¿se acuerdan de Ezequiel? De la oración que le inspiró Dios a Ezequiel cuando le dio la visión de un valle con huesos secos. Esos huesos no tenían ni siquiera opinión propia porque pues estaban muertos, no tenían nada que opinar. Y era como que la intervención de Ezequiel, siendo un ser humano movido por Dios, eso es lo que Dios hace. Dios no puede gobernar la tierra sin un hombre, pero ese hombre, obviamente escuchando la voz de Dios, hace un gobierno justo sobre la tierra. Entonces Dios le instruyó a Ezequiel, abre tu boca, es decir, profetiza sobre esos huesos y di que esos huesos venga el Espíritu de Dios de los cuatro vientos y sople vida sobre ellos para que vivan. Y fue lo que hizo y él en la visión empezó a ver cómo esos huesos empezaron a tener músculos, arterias, tendones, piel, y luego se levantaron y empezaron a vivir por el Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que nuestra oración tiene que ir enfocada en eso, en que el Espíritu de Dios sea derramado, pero también en otra parte del libro de Ezequiel donde habla de que Dios quita el corazón de piedra de dentro de la carne de esas personas y en su lugar pone un corazón de carne y derrama de su Espíritu sobre ellos, ¿verdad? Porque en ese corazón de piedra hay orgullo, hay una opinión propia, hay argumentos que el mundo sembró ahí y entonces esos argumentos pesan. Entonces, esa persona difícilmente, los argumentos son como estructuras que se van poniendo alrededor de ti. Imagínate que estás en una playa hermosa, pero a alguien se le ocurrió, pues, poner así como un muro, una barda ahí entre el mar y tú estás bien a gusto acá en la arena acostado, pero pues no puedes ver el mar porque hay un muro alrededor. Ese muro se tiene que caer. Y esas son las formas de pensamiento que el mundo te siembra y el ser humano sin Dios adopta como, esta es mi verdad. Y cuando se aferran a una verdad, se convierte en una fortaleza. Y esa fortaleza se tiene que caer y de la única forma que se cae es con oración. Amén. Y a veces hay fortalezas que solamente es con oración y ayuno.
No es el tema el ayuno hoy vamos a tener una dinámica de platicar entre todos la palabra, lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestro corazón, si tenemos dudas, si a lo mejor te dio una revelación y la quieres compartir, lo que sea, todos vamos a compartir hoy. Solo quería compartirles esto del ayuno y la oración. Cuando a mí me ha tocado hacerlo, son tiempos muy bonitos, porque de verdad que sí te metes mucho más con Él y además caen revelaciones a ti muy hermosas y la certeza de que todo lo que estás orando, Dios lo está escuchando, no por causa del ayuno, porque Dios no necesita que tú hagas un sacrificio para escucharte, pero el ayuno lo que hace es que afina tus oídos espirituales. Y el ayuno lo que hace es que te enviste del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno hace que tu carne deje de opinar y se levanta tu espíritu avivado por el Espíritu de Dios a tomar la verdad de Dios. Y es por la verdad de la palabra de Dios, por lo que está en su palabra y por lo que Él ha dicho, que tú vas a ver la solución a cada situación por la que tú estás orando, ¿verdad? Es por la fe y esa fe se aviva cuando tu espíritu está más fortalecido que la carne. Entonces le dice a tu carne, cállate, tú no tienes hambre. Y si tienes hambre, no me importa, estoy atendiendo a mi Señor. Eso es el ayuno, no es, Señor, mira, me estoy ayunando, así es que ahora sí puedes hacer lo que yo te estoy pidiendo porque mira cómo me sacrifico. O sea, no, eso no mueve a Dios. A Dios le mueve la fe. Leí una parte que dice que cuando el cuerpo te pide comida cuando estás en ayuno, es porque le tienes que contestar, tengo hambre de la palabra De de la palabra. Dios. Y como le dijo Jesús, ¿se acuerdan cuando fue tentado en el desierto? Y de que le dijo el diablo, después de esos 40 días, o bueno, no sé en qué día iba del ayuno, pero imagino que tenía un buen de hambre. Y le dijo, tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta porque eso hablamos ayer en la clase. ¡Ah, qué hermoso! Pero justamente de comer ese pan que aprovecha. En La Mujer Virtuosa es no comerás pan de balde. Ok. Y era el pan Pan del de mundo ocio. también, del Ujú. mundo. Y ahorita que estábamos, sobre todo en la última tonada de música, le dije, ¿qué me quieres mostrar, papá? Me compartió un mensaje que quería que se los compartiera a todos. Era, quiero que quites de tu boca y de tu sistema el no puedo, no puedo. Pero quiero que abraces el voy a morir en ti para vivir. Porque cuando te niegas a ti mismo, cuando mueres, porque a veces el no puedo es, ay, no, es que hoy no te busqué porque me quedé dormido, no sé, un ejemplo, o hoy anduve súper ocupado, tengo la agenda súper llena, entonces no tuve ese tiempo. Y fue, quiten ese no puedo a decir muero. ¿Voy a morir a esto? Claro que sí, o sea, claro que sí te quiero buscar, claro que sí, voy a hacer tiempo en mi agenda, claro que sí. Pues yo hace como más de una semana y les comentaba a algunos que llegó un momento donde estaba una guerra en mí y llegó algo que me dijo, a ver, ¿vas a seguir creyendo lo que dice tu mente? ¿Vas a seguir creyendo esas mentiras, cargando todo eso, esas creencias? ¿O te rindes? Tú sabes lo que hay en la palabra de Dios y tú sabes todas las promesas que tiene para ti. ¿Tu mente vas a seguir luchando, creyendo eso? ¿O te rindes y tomas solo lo que Dios quiere para ti? Y en ese momento mi mente se puso quieta, como que llegó algo y ¡pum! Lo dejó en paz, la dejó en paz. Y justo ayer también recibí de parte del Espíritu Santo que me mostró qué partes estaba cargando y no se las había entregado. Me dijo, entrégamelas. Sé tú. Dice, tú estás aquí en el presente, no tienes ninguna carga, no tienes ningún ruido mental. Sé tú, suéltalas, entrégamelas. Ya no las cargues, yo me encargo. Creo que del Espíritu Santo de parte de mí es decir, agarra todo, no importa lo que tengas en tu mente, todo y solamente créele a Dios. Qué bonito. El otro día estaba escuchando algo que a mí me revolucionó mucho porque yo tengo mucho la pasión del gobierno de Dios. Me apasiona mucho ese tema porque creo que
como hijos, algo muy lindo de parte nuestra para Él es honrar el diseño que Él ha puesto en nosotros, ¿verdad? Y a todos nos ha llamado a gobernar. Entonces, ese gobierno va primero que nada en eso, en nuestras emociones, en nuestra mente. Y es algo tan sencillo porque yo antes como que me hacía mucho ruido decir, a ver, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué? Si estoy teniendo pensamientos así ingobernables y que me están socavando y que me están saboteando y que entonces, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, ahora entiendo que es bien sencillo. Y es muy sencillo porque el que tiene el poder para hacerlo es Dios, pero lo hace a través de ti. Dios nunca hace algo contigo sin ti. Entonces, a ti te toca tomar la palabra, a ti te toca abrir la palabra, a ti te toca leer la palabra y a ti te toca creértela, porque Dios ya depositó fe en ti. Y esa palabra cuando va entrando a ti, si tú te llenas más de la palabra que de cualquier otro ruido externo, va a llegar un momento en que esa palabra va a gobernar en ti. Y entonces a tu mente no le va a quedar otra que someterse a esa verdad. Y se los platico con la seguridad de que así lo hice yo. Porque en mi pasado yo sí era una mujer muy tormentosa internamente hablando. Había de verdad mucha nubla en mi interior, había mucho caos, mucha expectativa de cosas malas y mucho temor, mucho temor. A mí te puedo decir que el temor me gobernaba realmente. Y ahora vivo en tanta libertad, porque son velos que Dios te va quitando en tu intimidad con Él, y pude ver que su palabra es la verdad y todo lo otro que habíamos creído, pues era un mal sueño, porque no es la verdad. El que creó la vida es Dios, el que diseñó la vida es Dios y el que sabe cómo quería que fuera la vida es Dios. Pues el que escribió acerca de cómo es la vida y cómo tiene que ser es Él, y cualquier otra cosa diferente puede ser la verdad de alguien, pero no es la verdad que Dios diseñó. Y si entonces estás viviendo algo contrario a lo que Dios diseñó, pues va a haber caos en tu vida porque no estás alineado con ese diseño. Siempre que estás operando contrario al diseño de Dios, hay caos. Esa parte del diseño a mí me apasiona muchísimo porque pues todos nacimos con un diseño, con un propósito. No hay un solo ser humano que no tenga un propósito por parte de Dios, ni uno solo, si no, no estaríamos aquí. Así de simple. A mí me apasiona mucho cuando, por ejemplo, cuando Jesús se paró enfrente de la sinagoga y que empezó a hablar su propósito. O sea, antes de cumplirlo, él ya sabía que vino. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Pero algo que me cayó así el 20 bien grueso, es que a la mitad de su ministerio, digamos, él duró 3 años y medio en su ministerio, y a la mitad de su ministerio llegaron 2 siervos de Juan el Bautista a preguntarle si él era realmente el que había de venir. O sea, el que le abrió el camino cayó en duda. Dudo. O sea, dudó, pero Jesús se mantuvo firme, o sea, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando él le dio la respuesta a ellos, les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, les estaba diciendo, lo que yo les anuncié que vine a hacer, lo estoy haciendo. O sea, estaba cumpliendo su misión. Y al final, cuando ya estaba con Poncio Pilato, que le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dijo, yo para esto he venido, para esto he nacido, para ser el Salvador. Pero fíjense, para esto he nacido. O sea, él siempre tuvo claro su propósito. Y es algo que nos debemos de preguntar. Yo tengo claro por qué estoy aquí. Y si nos preguntamos eso todos los días, Dios nos da respuestas. Y fíjate que yo le pregunté justamente a Dios, ¿cuál es el propósito mi propósito hoy lo tengo claro, pero Dios me hablaba de que a veces nos hacemos bolas pensando que el propósito de cada persona es diferente. Una cosa es para lo que fuiste ungido a hacer, que puede ser un llamado en específico, pero tu propósito en sí es el mismo que el de todos los hombres. ¿Cuál es tu propósito? Traer el reino a la tierra, o sea, que sea manifiesto el reino de Dios en la tierra. Ese es tu propósito a través de tu vida. Pero tú lo haces desde el lugar donde estás. Si tú eres un pastor, si tú eres un empresario, si tú eres lo que sea que estés haciendo, esa asignación te fue dada por Dios y estás ungido para hacerlo, pero en lo que tú estás haciendo, el llamado principal es a que tu propósito prevalezca en ese lugar y entonces que el reino de Dios se vea a través de ti, en lo que hagas. Entonces, por eso los hijos de Dios o los que sabemos que ese es el llamado, donde estemos actuamos siempre con honestidad, con excelencia,
la justicia de Dios es nuestra pasión, sabemos que podemos establecer esa justicia en la tierra, no nos sentimos amedrentados por una justicia distinta o por la injusticia que vemos alrededor, sabemos que tenemos una autoridad dada por Dios para establecer lo que Él dijo que es y actuamos en libertad y en certeza, no dudamos, no estamos como ambiguos de que, ay, déjame quedar bien aquí para no molestar a las personas, no, venimos con esa seguridad. A lo mejor no es que nos vamos a poner a predicar en las calles ni en todo lugar vamos a abrir la Biblia, pero nuestra vida es la palabra de Dios en acción. Nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios siendo vista. Me encantó mucho el planteamiento al principio de esta hambre que tenemos para que más personas conozcan. Y cuando tú estás orando, o les compartiste y todavía no reciben el evangelio, ¿no? Jesús lo dejó muy claro que era su espíritu el que abría el corazón, el que era tocado por su espíritu, ¿no? Incluso estaba tan seguro de su papá que incluso hacía un milagro y les decía, tenía la osadía de decir, no, no les digas quién te lo hizo, porque tenía esa certeza que su espíritu se iba a derramar. Entonces, cuando es todas esas preguntas que vienen cuando no aceptan a Jesús y todavía tienen todo por todos lados y todavía no están como decididos a tomar lo que Dios les está poniendo. Algo que se me hace muy bonito de parte de Él es que su espíritu también es como ese óleo, ese aceite, ese río. Cuando se desparrama, pues te llega, te toca. Y esa es la parte de la unción. Cuando también nos posicionamos con esta sociedad, con Dios, nos da su espíritu y nos derrama su unción. Y la unción cuando no es la persona, es la unción de Dios sobre la persona, llega, ¡pum! Es el espíritu que abre. Y a veces hasta Jesús sorprendía con eso, de no le digas, ¿no? Ya hice este milagro, no le digas. Al contrario, muchos aquí, diles para que vengan. Y él estaba tan seguro que se iba a desparramar y tenemos nosotros también que estar en esa certeza, yo creo, de decir, tu espíritu se va a desparramar simplemente porque Amén. estoy tomando de esta agua y tú has prometido que nos vas a hacer ríos de agua viva. Y como un agua no se contiene, sino tiene un contenedor y cuando hay un contenedor incluso en la presa se derrama, se derrama. Tú tienes la certeza de por quien estás orando realmente va a ser tocado por Dios. Sí, o sea, justo estaba buscando ese versículo que creo que era en Primera de Corintios que decía que si tu esposo no creía, o sea, por su esposa iba a conocer, o si la esposa no conocía, el esposo iba a conocer. Entonces dije, sí, es cierto, así va a Sí, ser. toma esa promesa. Si te hizo verla el Espíritu Santo es porque es una promesa para Pues ti. la escuché y dije, o sea, nunca había escuchado ese versículo y Sí. dije, no manches, pues sí, eso va a pasar. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice en Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, Dios no está diciéndote, espérate a ver que yo te avise. Espérate a que yo un día te diga, ya, ándale, Jenny. No. Fíjate, Dios a veces nos lleva a procesos de preparación, es cierto, como lo hizo con Jesús, por supuesto, porque él tenía que ser sumergido en el Espíritu y tenía que ser preparado para la asignación a la que fue llamada. Sin embargo, si tú estás ya ahorita en la palabra, y yo sé que tú eres una mujer de la palabra de Dios, Dios ha depositado mucho ya en ti. Tú ya estás lista para empezar a compartir. Y en ese proceso de empezar a compartir, eres como una fuente, nunca se termina el agua. Se va llenando más y más y más y más, como las tinajas de la viuda, que Eliseo fue o Elías, ya ahora se me confunden. ¿Elías? Bueno, que le dijo el aceite y la harina de la tinaja no escasearán. Esa es la promesa de parte de papá para nosotros en todo lo que tiene que ver con provisión, llámese espiritual o natural. Y sobre todo hablando de su espíritu. Entonces, yo digo que te determines. Y ahora yo tengo una pregunta para Vicky. Se me hizo padre eso de vamos haciendo preguntas para que participen, porque si no. Oye, amiga, ¿cómo te ha ido ahora que tu hijita anda de viajera y que se va a ir un año, que va a estar un año fuera?
Pues fíjate que todo el mundo me decía, se va a deprimir, se va a deprimir, te Que vas a tú te ibas a deprimir. Ajá, deprimir. todo el mundo me decía. La verdad, pues sí lloré que cuando se fue Sí. pues porque es normal en el aeropuerto. Dije, estoy feliz porque ella está cumpliendo un sueño, estoy feliz porque papá Dios le Que pudo allá la va a tocar, mostrar, sí. amiga. Y pues la verdad, que encuentre a Dios, Sí, digo, sí cree en Dios, claro. pues algo que quiero también comentar de testimonio, todo lo que le pedimos a Dios fue mejor de lo que De lo que lo de lo pidieron. que le pedimos. Y pues la verdad yo veo a mi hija feliz y yo estoy feliz y estoy muy contenta. Sé que es pasajero, pero mientras pues Dios me quiere tocar, la verdad. Y Quiere, como toda claro, la vida, te pues tiene 18 años y he estado yo con ella. Entonces ahora es momento de poner a Dios en Oye, primer lugar. amiga, ¿y tú podrías decir que la paz que sientes ahorita está cimentada en que estás bien parada o estás, pues, en esa determinación de estar parada en la roca que es Él? ¿Te cayó el 20 de por qué estás estable? Porque Ah, sí, vamos, sí, lo he comentado. Hace un año me pasó algo con la cuestión económica de una persona y dije, no, pues la verdad estoy segura en Dios de que me va a ayudar a salir adelante. Esa es una. Y otra, pues esta también, que dije yo, no, o sea, yo podría sí. estar súper triste y la verdad yo sí siento a Dios que me ha dado su gracia y su protección. Estoy así, de verdad, o sea, porque por mí no fuera. No, y vas a seguir así, amiga, y Dios te va a llevar a cosas que ni te imaginas ahorita. Como te sentí hace ratito, a más libertad, en tu espíritu, a no depender de nada que no sea de Él, pero va a ser algo que paulatinamente Él te va a estar así como, a ver, ya, dame tu manita, dame la otra manita, da estos pasitos, y vas a ver que va a ser un proceso muy bonito con Él. Sí, la verdad que sí, y estoy contenta. La verdad estoy muy contenta por ella. Estoy muy contenta más también Sí, como tú dices, sí, claro que sí me cayó el 20 de que pues sin Dios no somos nada y yo estoy muy estable, sí, con Dios. qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué pregunta tenemos para Maribel, amiga? Sí, muy bonita ella. A ver, amiga, este, ¿tú me podrías decir que la palabra esa que está escrita, que dice que Él te rejuvenece como las águilas y te renueva como ellas, es lo que te tiene tan hermosa hoy? Pues definitivamente sí. Solamente él, porque, bueno, y ahorita que me dices eso, antes se me estaba viniendo a la mente el compartirles precisamente, o sea, aparte de mi contexto, cuando yo era pequeña, las personas me decían, qué hermosa niña, y yo decía, es que, ¿por qué me dicen eso si no es verdad? O sea, yo no lo Mm, sentía. sí, Pero fue, o sea, fue parte, pues, de mi proceso de, digo, de mi vivencia, que crecí siendo una niña que creía que, o sea, como sin valor, ¿no? Y ahorita, en este tiempo, o sea, la verdad que le doy tantas gracias a Dios por lo que ha estado haciendo en mi vida, en mi sí. mente, en mi corazón, o sea, de creer cómo Él ha embellecido mi corazón, o sea, no Eso, es lo es que es desde físico. adentro, Ajá. sí, qué Y hermoso. cambiado todas esas creencias que me tenían atrapada, en el que, pues, solo quería estar, o sea, ver cómo daba gusto a los demás, no me sentía, pues sí, con valor, y cómo Dios me lo ha venido Te a dio dar. identidad, Sí, te dio exactamente. identidad. Padrísimo porque digo, guau, o sea, sin yo darme cuenta, empiezo a ver cómo Sí, empieza a florecer algo diferente en mi vida, en mi corazón, sí, y sobre todo ver cómo también está alcanzando a mis a hijas, o tus sea, hijas, de ver cómo guau. ellas también están, pues bueno, porque pues les transmití toda esa parte Sí, y ahora como ellas también están trabajando en eso y especialmente, por ejemplo, pues la veo, o sea, cómo está, de verdad, bueno, Dios está trabajando en esa se parte ve el también brillo en de ella, Dios en sí. ella. Y Sí. precisamente esta semana, con una de mis hijas, un tema que lo acababa de platicar la semana pasada con Itzel, Ujú. wow, está obrando tremendamente en esa parte, que ella está, pues, con un corazón dolido, pero al mismo tiempo, o sea, Dios veo cómo Dios está trabajando en ella y madurando esa Okey, parte de no mm, de que es solamente depender de Él y de no de nadie de más. Y, pues, personas. como también como papás pudimos darle Esa esa seguridad, validez ajá, esa validez. ajá, a Esa ella, identidad es esa ajá, sí, de quién sí. es en Cristo, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy padre y Ese estoy tema es bien bonito porque, fíjese, yo creo que ya hemos caído en cuenta, todos los que vivimos en este planeta, que no hay una sola familia que sea funcional, ¿verdad que ya caímos en cuenta de eso? Sí. Todas las familias de alguna u otra forma son disfuncionales, porque si nos vamos a que el que diseñó la familia es Papá Dios, pues las familias en la tierra pues están como muy diferentes a como Dios lo pensó.
o lo creó, o quiso que fuera. Hemos aprendido que la identidad la da el papá varón, él es el que da la identidad. Y muchos de nosotros o no tuvimos un papá presente, o si lo tuvimos presente, pues emocionalmente tampoco era como que estaba muy presente, o no nos supo validar, o nos desvalidó, o vete a saber, ¿no? Pero fíjate que la identidad, esto está súper comprobado, pues, y de alguna manera la palabra también nos lleva a saber esto. Dios diseñó que el papá es el que da la identidad y la mamá es la que da la instrucción o la que es como la guía, ¿no? Porque de alguna manera, y esto me gustó mucho a mí cuando tomé me cayó mucho la revelación en un estudio que papá Dios me llevó a hacer. Esta revelación que es tal cual es esta. Tú no estás desprovisto de nada con Dios. Bueno, volviendo a que si tú no tuviste una identidad correcta o no se formó una identidad correcta en ti por causa de diversos factores que tienen que ver con el papá, lo primero que tiene que haber en tu corazón es un no juicio. Es lo primero. Si tú quieres sanar, tienes que quitar el dedo acusador de esa persona. Y no se trata aquí de que lo justifiques y que entonces entiendas que él también en su vida sufrió. Que eso es otro tema que claro que sí lo tomamos en cuenta porque todos venimos cargando un costal, pero independientemente de eso, entender que todo te lleva a que tarde que temprano tú vienes de regreso a tu papá Dios, y ahí es donde tu identidad es forjada de verdad. Entonces, tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían en el momento que se les dio y como se les dio. Ahora a ti y a mí nos toca venir de regreso a nuestro verdadero papá para ser restaurados en las cosas en que nuestros papás fallaron. Y esta es una oración que yo siempre le hago a papá Dios, Señor, en todo lo que mi esposo y yo fallamos con mis hijos, por favor, tú restáuralo. Porque de segurito fallamos en un montón de cosas que vemos y cosas que no vemos. Entonces, Él es el restaurador. Pero fíjate, esta revelación está muy padre porque papá Dios es el que viene y restaura lo que tu papá terrenal no hizo bien. ¿Y que no pudo haber hecho bien? El haberte transmitido que eres una persona que se merece el amor, la protección y que tengas una identidad correcta. El Espíritu Santo es el que viene y restaura lo que mamá no hizo bien. ¿Qué no hizo bien mamá tal vez? El consuelo, la guía, ¿sí? La instrucción. Y luego Jesús viene a restaurar lo que tus hermanos o amigos no hicieron bien. ¿Qué pudieron no haber hecho bien? A lo mejor hubo rechazo en tu vida, no te dejaban jugar con ellos, o hubo envidias, o hubo rivalidad, o competencia. Entonces viene Jesús y te muestra que Él es el amigo más cercano que un hermano. Entonces, tú no estás desprovisto de restauración. Entonces, cualquier cosa que hayas vivido no te da el derecho de ponerte en una posición, y aquí no hay ninguno, gracias a Dios estamos en ese proceso, todos nosotros, de entender nuestra identidad en Él. Ninguno de nosotros tenemos derecho de posicionarnos en ser víctimas de alguien, ni del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos, ni de los amigos, ni del exnovio, ni del vecino, ni de nadie, ni de las circunstancias. Porque Dios sí nos dio identidad, con Dios sí sabemos quiénes somos, para qué venimos, para dónde vamos y qué diseñó Dios para nosotros, para nuestra vida. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Cuando tú volteas a ver a esa Claudia que Dios ha transformado 180 grados y la ves de frente, ¿qué Ay, no sé sientes si por ella? 180 grados. No sé si 180 grados. Yo creo que todos estamos en proceso y nunca va a terminar el proceso en la tierra, pero es bonito ir caminando en ese proceso de ir sellándonos o permitir que Él nos selle con su identidad. No, pues yo, si volteo atrás, pues yo veo a una niña con mucho temor, veo a una niña con mucho miedo de perder a la gente que ama, veo a una niña con mucha inseguridad, sintiéndose también que no valía. Fíjate que me identifico mucho contigo en esto, amiga, de que yo no me veía a mí, o sea, yo ni siquiera sabía cómo era yo, porque pues nunca vas a verte al espejo cuando eres niña. Entonces no ves ni tu figura externa, ni tampoco tienes una identidad interna. Entonces eres como una hojita que si una persona dice algo, pues sí soy esto. Si alguien no dijo nada y ni te peló, pues es que no me merezco que me pelen. O si alguien te rechazó, pues. Entonces, fíjate que eso lo aprovecha muy bien el enemigo, porque de alguna manera hace que precisamente esas circunstancias te rodeen. Entonces yo me acuerdo de mí como una niña que me sentía rechazada, me sentía que no valía, me sentía que estaba insegura porque otras familias estaban completas, tenían todo lo que necesitaban y en mi casa no había lo que necesitábamos, mi familia no estaba completa. Ajá. Entonces, todas las circunstancias a mi alrededor hicieron
que se formara en mí una niña muy insegura y con mucho miedo, o sea, mucho miedo de verdad, mucho, mucho miedo. Después viene mi adolescencia y de verdad que yo siempre digo es que Dios me libró de muchas cosas en las que pude haber caído, porque en mí seguía prevaleciendo la inseguridad, el sentirme rechazada, el sentirme que no pertenecía a, me sentía como fuera de, no sé por qué ahorita me vino a la mente así como un disco dando vueltas, y no sé por qué me vino eso a la mente, así como un disco dando vueltas, yo jugaba mucho, sí soy de esa época, que ponía un papelito o algo, estaba un disco dando vueltas, y ponía un papelito y de repente se caía el papelito porque estaba girando la cosa, ¿no? Y yo me sentía así, como que en cualquier momento yo me salía de esa órbita, como que yo no era parte de ese ritmo, de esa, no sé si me estoy dando a entender. Sí, te entiendo ¿Sí me perfecto. entiendes? Que yo lo visualizaba, yo decía, es que me siento como una brújula que no sabe hacia dónde ir, Como o sea, loca, como la ¿no? Como aguja que loca. está, ajá, Exacto, así sí, es como el disco, ¿no? Que está dando así, vueltas y te- exacto. Entonces, por ejemplo, en los tiempos que más protección necesité, pues fue cuando más abandono recibí. Y digo, no te estoy platicando algo que nada más viví yo, es algo que vivimos muchas personas en el planeta, yo creo que todos. Sobre todo la adolescencia, aparte es una etapa muy confusa porque biológicamente estamos también como con muchos cambios. Emocionalmente todavía no se forma una personalidad real en ti. Tú te formas como una, pues sí, una identidad y con miedo, muy propensa también a qué piensan los demás de mí, con ese miedo de no quiero fallar, pero pues no alcanzo el estándar, entonces seguramente estoy fallando y muchas situaciones. Ahora, ¿qué me preguntaba David? ¿Qué siento hacia esa niña? ¿Me estás Sí. diciendo? ¿Qué tanto amas a esa niña cuando la volteas a ver? Ah, sí siento mucha compasión, pero no nada más por mí, no por mí en sí, tal vez por esa niña de mi pasado, pero a la vez como que por muchas niñas o niños que están. A mí, si algo me mueve, y lo sabe Itzel y lo saben ver en el grupo, son los niños, pero sobre todo los jóvenes. No tienes una idea de cómo emerge compasión en mi interior. Tal vez porque me acuerdo de mí siendo joven, pero también porque siento que Dios tiene algo importante con ellos, muy importante. Y yo siento que sí con los niños, por supuesto, pero cuando un niño llega al estado de ser un joven, de verdad que es muy complicado. Y en ese momento sería el ideal para que Papá Dios estuviera en sus vidas, porque el mundo está ahorita, dice, o sea, no ahorita, el mundo está diseñado y ahorita se está viendo muy fuerte para completamente desubicarlos. Y entonces eso es bien fuerte y es bien doloroso. A mí me duele mucho porque de alguna manera también yo lo viví con mis hijos. Gracias a Dios mis hijos siento que hoy tienen una identidad muy firme. Yo los veo así, con una identidad muy firme. Obviamente en el proceso de todavía encontrar quién realmente son, pero sí los veo de alguna manera. Y claro, si yo veo lo natural, yo sí les veo todavía un camino muy largo a encontrar, por ejemplo, no voy a decir el nombre de mi hija, que amo con todo mi corazón, ni de mi hijo, que amo con todo mi corazón, pero yo me veo, y yo creo que a todos nos ha pasado, me veo mucho en ellos, en ciertas etapas, en ciertas cosas. Y yo me acuerdo, a mí me encanta, por ejemplo, cómo mi hija es muy única. Y a veces tú la ves, que a lo mejor ella no es de seguir una moda, y me gusta eso. A lo mejor yo no me pondría la ropa que ella se pone porque para empezar no tengo su edad, y aparte tenemos gustos diferentes, pero valoro el ser única, su originalidad, porque aparte de que sé que Dios nos va afinando siempre, y gracias a que ya no veo los videos de Coffee Time, ¿no es cierto? Cortas eso también, no lo va a ver. Pero de verdad siento mucho orgullo por mis hijos, porque los veo en el proceso, obviamente ninguno somos producto terminado. También veo mucho, en algunas cosas me reflejo en cómo era yo en ciertas cosas, y eso me hace como sentirme identificada con ellos, pero además los veo también muy definidos en lo que quieren. Y le parezca bien al vecino, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Y eso es bonito, eso es algo lindo, porque entonces no están como dudando. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo en lo personal, a la edad de mi hijo o la edad de mi hija, que tienen 20 y 24, yo estaba muy dudosa. De verdad que yo no sabía en lo absoluto ni quién era ni qué quería. Ni siquiera sabía a qué me quería dedicar. Se los prometo que no tenía ni la menor idea a esa edad. Y esto es algo que yo sí veo en ellos, los veo muy, muy seguros de lo que quieren, pero bueno, luchando con muchas cosas como cualquier joven, y la compasión que me da con la mayoría de los jóvenes y en general con los jóvenes es esa falta de identidad, y yo sé que en el momento que vienen a Jesús, inmediatamente son sellados con una identidad. O sea, es lo primerito que hace Dios. Tú eres mi hijo.
eres mi hijo y en ti me deleito, eres mi hijo Eso es, amado. eso es bien importante porque ahorita que comentas esto, por ejemplo, sabemos que hoy en día los tiempos en el mundo son más difíciles que todavía tiempo atrás en el mundo. Pero ¿cómo obra Dios en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo veo a mis sobrinos y cuando veo a la generación de mis sobrinos, veo ¿Verdad que la a los vemos jóvenes de ahora, chiquita? sí, Todos sí. los vemos No, sí, de la misma edad. pero por ejemplo, yo veo a los jóvenes de ahora, sobre todo a quienes son hijos de hijos de Dios, sí, o sea, nos damos cuenta que es muy diferente. Es muy diferente porque yo, por ejemplo, veo a mis sobrinos, veo a Jenny, veo a Natalia muy seguros, muy firmes, que nosotros no teníamos esa firmeza en ese tiempo. Precisamente mi pregunta iba encaminada a eso. O sea, cuando volteamos al yo del pasado y vemos al yo del futuro y a las siguientes generaciones, cómo se va acumulando esa seguridad que Dios nos va dando paulatinamente. Ahora imagínense lo que va a pasar en las vidas, por ejemplo, de Jenny, de Natalia, de los jóvenes actuales en un futuro con sus respectivos hijos. Pues obviamente más seguridad. Entonces, ahorita que comentabas que sientes esa compasión, ¿cuánta necesidad hay afuera en los jóvenes de ahora de esa seguridad que vemos en los hijos de Dios el día de hoy? Que yo te voy a decir algo, con el tema de los hijos de Dios también, digo, todos viven luchas, porque hay muchas, a veces se puede también, y es un tema importante a tratar y a ver, que a veces a lo mejor los papás están como demasiado apasionados con Dios, pero muchas veces como papás también podemos cometer el error de quererlos tener como en una burbujita, ¿no? De apartadísimos de las cosas del mundo, y entonces esto también genera cierta rebeldía en ellos. Y muchos de ellos se han alejado de Dios porque ven a Dios a través, normalmente nosotros vemos a Dios a través de lo que nos figuraron, principalmente nuestro papá, pero también nuestra mamá. Entonces se puede crear una falsa imagen de Dios a través de nosotros si no tenemos ese cuidado. Y nos puede pasar a cualquiera. Entonces eso es también importante entender. O sea, realmente la relación con Dios es muy personal. Entonces, independientemente de si los padres sí están en ese contexto o no, esto es una decisión totalmente personal. Entonces, el hijo, por eso nuestra oración como papás, porque ellos van a decidir en su momento si sí vienen a él o no. Y Dios siempre va a respetar el libre albedrío de cada persona, pero yo sí creo mucho en que nosotros como padres somos los que estamos asignados por Dios para levantarnos, así pelear por nuestros hijos, sí orar por ellos. Y la oración no es, Señor, que vivan adentro de una burbuja donde el mundo no los toque, no. O sea, están en el mundo, pero son luz. Que estén en el mundo, pero sean luz. Que sí tengan ese encuentro poderoso con Dios, que de verdad, primero que nada, como dijimos, sellen la identidad de hijos de Dios y de saber que fueron creados con un propósito bien grande y que se sientan con esa alegría y ese privilegio de decir, wow, o sea, yo puedo seguir, a lo mejor, pues sí, sigo en el mundo, estoy viviendo en el mundo, pero soy una luz en él. Y algo muy, muy lindo también que siento que podemos orar que Dios haga en nuestros jóvenes es, ellos sean quienes influencien a otros y no sean quienes puedan ser influenciados. Eso es muy importante, ¿verdad? Ay, pues aquí el que me planteó la pregunta fue Jesús. He estado estas semana y media más o menos Ujú. que me tiene como en el tema de estudio de las iglesias que hablan en Apocalipsis. Me está invitando a verme como esa ciudad suya, como esa iglesia justo que da esa luz y que vea pues las diferentes tipos de iglesias que al principio les habla, las premia, les da reconocimiento por lo que han hecho, pero sin embargo también dice lo que no han hecho en algunas de ellas, y hay dos, Entendiendo que la iglesia somos nosotros, ajá, no entendiendo un que lugar. somos, ajá, Nosotros entendiendo somos que la iglesia, somos porque dos o lo tres que nos nosotros reunimos. estamos Sí, reflejando con una cultura. Por eso es somos las como personas, no esta un lugar. parte de ser no nada más tu persona, sino también lo que estás reflejando Reflejando. con tu hábito, con tu vida. Entonces, bueno, el primer punto que digo yo, wow, y es algo que me viene al corazón, es decir, Espíritu Santo, siempre quiero estar en ese primer amor, Sí. siempre. Pero también me está dando esa hambre de conocer como esta parte de, ok, no vayas a las ideologías de los nicolaitas, por ejemplo,
que habrá que profundizar un poquito más en eso, que tengo que estudiarlo un poco más. Pero la pregunta que me ha hecho Jesús es como, quiero que vayas adoptando más mi cultura del reino y por eso traigo diferentes matices de revelaciones de personas que me conocieron y cómo se fue reflejando para que empieces a adoptar mi manera del reino. Había dos de esas iglesias que tenían su lámpara encendida. Y esa es una pregunta que digo, wow, quiero mi lámpara Guau. encendida, quiero tu espíritu, que es mi oración. Para mí, para los demás, para mis hijos. Y ahorita que estamos hablando de las siguientes generaciones, nosotros como papás también somos una iglesia en casa, ¿no? Sí, Porque cuando uno más nos reunimos en su nombre, estamos ahí. Entonces, ¿qué cultura quieres que estemos reflejando? ¿Cómo quieres que nos estemos hablando? ¿Cómo quieres que amén, estemos sí. visualizando cada problema, incluso cada disciplina? ¿Cómo quieres que se vea reflejado? Y es una pregunta que está cociéndose en mí para Sí, tengo algunos matices, conozco algunas cosas, pero sí. quiere él darme un poquito más, ¿no? Pues yo creo que aquí la cosa, lo he sentido así, amiga, de parte de Dios, porque esa es la misma, el mismo clamor en mi corazón, porque obviamente lo que quieres es reflejarlo a Él, ya no dar una imagen confusa de Dios a tus hijos, a la gente que está alrededor de ti. Entonces yo creo que aquí lo que el Espíritu Santo siempre nos va a llamar es a eso, a estar conectados con Él, ese primer amor. ¿Por qué? Porque cada paso que demos, Él quiere que lo demos como lo hacía Jesús. Yo no hago nada que no vea a mi Padre que hace, ni digo nada que no oigo que mi Padre diga, ¿no? Entonces, yo sé que a veces estamos distraídos o a veces nos agarra el momento, ¿no? A mí me ha pasado mucho que ya estoy metida en la situación y digo, ay, Señor, no dije lo que, o sea, ni te pregunté y dije lo que quise. Y la riegas, ¿no? Y entonces sucede algo que dices, ay, Señor, otra vez, o sea, ya estaba acá y ¡pum! Vamos a empezar de nuevo. Pero Dios no lo ve así, Dios no lo ve como que ya te caíste y ahora tienes que empezar de nuevo, no. Dios lo ve como que yo estoy construyendo junto contigo un edificio en tu casa. Y ese edificio iba acá y acá sigue. No se cayó nada. Relájate. Esa parte, esa parte que a lo mejor te distrajiste, no dijiste lo que, no escuchaste la voz de papá para decir algo efectivo, no tiene que causar en ti ni una condenación, ni un juicio, ni un desánimo. Sino decir, ok, Señor, tú eres el restaurador, mira lo que acabo de hacer, la regué, vamos juntos, dime qué hago, o tú. Yo así lo he hecho últimamente, porque de verdad, y sobre todo cuando tus hijos ya son jóvenes adultos, es todavía más complicado, porque entonces sigues siendo papá, sigues siendo autoridad, sobre todo si viven contigo, pero ellos ya son adultos, entonces no los puedes tratar como corrigiéndolos como niños. Tienes que encontrar una nueva manera de de establecer esas reglas que quieres establecer en tu casa. Y a veces se puede generar un poquito de tirantez en la relación, ¿no? Entonces, lo primero que Dios siempre te va a llevar a hacer es cuida la relación, porque Dios es un Dios relacional y a lo que más le importa a Él es las relaciones. Y ya cuando su amor es el que está reinando, y no quiere decir que eso significa que no pones límites y significa que cada quien hace lo que quiere porque todos nos amamos, no. O sea, un límite demuestra amor. Un límite está mostrando que no quieres que esa persona se autodestruya. Entonces, yo creo que es ir paso a paso. Yo antes sí me confundía mucho porque era pensar por mi cuenta, ¿cómo le hago? Y sí tomaba en cuenta a Dios, pero era como que, bueno, lo tengo que resolver yo. Y ahora de verdad es que, como dice la palabra, con temor y temblor, pero del bueno. O sea, no es que esté temblando de miedo. Temor y temblor en el sentido de que mi temor está puesto en, mejor voy a honrar a Dios. Mi principal objetivo es voy a honrar a Dios y mejor cada segundo y cada pasito que dé, le voy a preguntar a Él. Y si en algo, ajá, y si en algo la regué porque di 10 pasos, porque yo sí soy bien acelerada, amigas, no sé si lo han notado, pero si di 10 pasos y la regué, pues ahí me detengo, aunque ya está todo desconchinflado, y Señor, perdóname por esto, y perdono yo también, y ayúdame a la reconstrucción. Y Dios me dice, no hay nada que reconstruir, más que déjame, le doy unos besitos a tu corazón para que estés bien otra vez, pero el edificio yo lo sostengo, no tú, o sea, la roca soy yo. Así es como yo lo he vivido y se los comparto, pero esto va más en la relación personal que tú tengas con él, yo creo, ¿no? Sí, y a la vez también,
como saber que venimos de diferentes contextos y creo que papá quiere como ampliar nuestra cosmovisión cuando de repente tu revelación y lo que yo he vivido y mi revelación Wow. de repente no empatan. Papá quiere como empezar a traer, ok, esto es lo que sí está en mi corazón, esta es mi pureza de él, pero también identificar lo que a lo mejor lo que se mezcla de sagrado con lo profano. No sé, por ejemplo, a lo mejor yo puedo venir de un contexto muy New Age o muy holístico, que será mi contexto. Em, y cuando vengo con él, me encuentro que no hay doble tinta, hay una santidad. Y esa santidad es como decir, apártate, no que estuviera mal esa respiración, no que estuviera mal esa posición, pero quiero que te apartes de eso porque eso te trae una carga, te trae paso 1, paso 2, paso 3, te conectas. Pero Quiero algún ejemplo, que, amiga, como que, por ejemplo, en esta parte de que es la pregunta que me hizo Jesús, como sí. quiero que estudies los diferentes iglesias, era como esta parte de hay diferentes contextos como vivieron mi evangelio. Ujú. Ujú. Y entonces en ese diferente contexto es porque adoptaron revelaciones, pero también mezclaron su propia Cultura. sabiduría. Ah. Entonces, solamente dos iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, Ujú. adoptaron Ujú. mi postura de pureza, Ok. pero la otra mezclaron más y es la parte donde me tiene como en ese estudio. ¿Para qué? Para poder, si somos esa luz, poder realmente acercarnos a ese corazón de Él y poder saber, poder saber cuál es lo que entra en su santidad y cuál es lo que entra, lo que se mezcla en el mundo. Entonces, por ejemplo, yo que venía de este bagaje más de New Age y toda esta Ujú. parte, él hizo de una manera muy hermosa una separación. Y hizo en esa separación, me quitó de la esclavitud de, no, te tienes que poner en cierta posición, respirar, poner mente en blanco y luego ya te conectas. Él quitó. Claro. Él hizo, hola, ¿cómo estás, Dios? Ya estoy Ya conectada. estás Ya me conectado. quitó de la esclavitud de eso. Y De un entonces, proceso. de un Era proceso. directo porque Exacto. murió. Entonces, ahorita en esta pregunta que me hace papá Dios es como identificar lo que otros contextos de otras personas traen Ujú. para que pueda yo ver con mayor libertad cómo me conecté con Jesús y poder también dar esa agua que Él me dio y decir, en ese contexto, por ejemplo, de New Age, era esto, pero por ejemplo, hay personas que vienen de un contexto religioso y entonces en esta religiosidad está, no, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, si no es a las 5, Ujú. ya no me conecto con el Y Espíritu te Santo. sientes Tengo que culpable orar como 3 horas y si no, sí. ya, y es igualito que lo otro. A lo mejor el otro era la posición del otro, pero acá es Oye, qué padre que tocas ese tema. era, era la parte, también es lo mismo, pero en la Sí. religiosidad, ¿no? El fariseísmo, que Jesús dijo no. Entonces, es como esa pregunta que me hace Jesús para que yo note más, pero que entienda su libertad que hay en él. Entiende esa pureza Sí, qué hermoso. fresca, rica, abundante a la mano que está en él. Fíjate que ahorita que dices eso, amiga, yo no vengo de esas prácticas, porque la verdad es que aunque yo antes de conocer a Jesús medio estuve metida con cuestiones de metafísica, yo nunca estuve en otras corrientes así de New Age y eso, o de relajación, ¿cómo lo llaman? Meditación trascendental o yoga o hacer ese tipo de cosas que requieren una acción de tu parte, no. Sin embargo, yo creo que todos hemos caído de alguna forma como en yo lo llamaría más bien como un espíritu religioso, ¿no? De tengo que hacer para entonces conseguir este resultado. Y creemos que con Dios es así. Entonces a mí sí me pasó mucho que de repente, fíjense, de la nada, yo estaba cocinando o estaba haciendo cualquier cosa, ni siquiera estaba pensando en Dios y ¡fum! Me llegaba la presencia de Dios así fuertísima y sentía que la electricidad y el gozo en mi corazón y en ese momento era como, wow, o sea, reconocer la presencia y bueno, yo me ponía a cantarlo, lo que sea, ¿no? Pero había momentos en que yo quería la presencia de Dios y entonces en mi
¿cómo se dice? Pues sí, en mi forma de creer las cosas de ese tiempo y de algunos momentos que me llegó a pasar después, recientemente, era como que eso que dijo Itzel, me tengo que levantar a tal hora y entonces ir a tal habitación de mi casa y entonces me pongo mi vaso de agua, mi Biblia, mi y entonces empiezo con una, ¿verdad? Voy a empezar con esta alabanza, luego hago todo un itinerario, bueno, lo hacía y entonces 3 horas, 2 horas, ¿no? Y nada, cero de la presencia de Dios. Y yo, Señor, ¿qué hice de malo? Y entonces, a ver, ¿qué hice ayer? Algo debí de haber hecho porque no estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Y qué hice antier? ¿Y qué hice Y Dios te dice, para, no tiene que ver contigo. Cuando a mí me place abrazarte, te abrazo y punto. Y yo te tengo abrazada todo el día. Lo que pasa es que a veces estás distraída y no me sientes, pero yo te tengo abrazada todo el día. Y en este momento, en especial que lo sentiste es porque te apachurré. Sí, por eso lo sentiste más fuerte, pero yo estoy contigo y yo no me voy. Entonces tú ya no regulas el Dios está conmigo porque lo siento o no lo siento. Dios está conmigo porque lo prometió en su palabra, dice que nunca me dejará y nunca me abandonará. Y no son mis acciones, no son mis méritos, no son mis prácticas lo que hace que Dios quiera estar conmigo. Es mi corazón abierto a Él y mi corazón está abierto a Él 24/7. Entonces Él puede venir cuando Él quiera. Y a veces, por ejemplo, me ha pasado últimamente y se me hace muy lindo, que estoy en la oración y de repente me pongo intensa y yo ya sé que Dios me está diciendo, bájale 3 rayitas, no necesito tu intensidad. Y yo, ok, Señor. Y ya empiezo a orar así diferente, ¿no? Porque digo, a lo mejor si lo choco más, ¿no? Va a ser más efectivo. Que no nos confundamos, a veces Dios es tan divertido que te da actos proféticos, te revela hacer actos proféticos, como a mí hace unos días, me dijo, uno de los actos proféticos es que quiero que te veas con una espada, la espada de la palabra la tienes en la mano y verte en espíritu bateando todo lo que se ponga en medio y entonces yo agarré literalmente en lo físico, eso es un acto profético, estaba orando y lo estaba haciendo así, pero a veces a lo mejor en mi religiosidad que ya le he ido bajando mucho, creo que ya no voy tanto por ese lado, pero puedo a lo mejor agarrar la espada y de repente ponerme acá, no sé, bien fumada, ¿no? Entonces Dios me dice, ¿verdad? Estás golpeando a los que no tienes que golpear, bájale, bájale, sígueme, mejor ve cómo y sígueme y lo haces como yo. Entonces es como que Dios sabe que somos torpes, pero de verdad siempre nos dice eso, tú eres libre en mí. No te metas en un ritual religioso conmigo, porque no es con rituales religiosos que vas a alcanzar nada de mí. Es más, no tienes que alcanzar nada. No tienes que alcanzar nada porque yo ya te di todo. Algo que me ha pasado muchísimo es que no es, o sea, es lo que dice Claudia, no es religiosidad, no son rituales, no es que tengas que tener todo así sofisticado, ¿no? O sea, a mí me ha pasado estar en un café. Yo normalmente estudio mucho la palabra en un café. Puede haber un ruidajal afuera. Haz de cuenta, estoy en silencio, o sea, no escucho nada, te lo juro, o sea, no escucho nada, yo estoy solo con Dios y yo lo he sentido como si Él viniera vestido con ropa como nosotros como actualmente, pues. Yo me pongo a pensar, bueno, si vino en la carne hace 2000 años a una tierra donde se usaba shilaba, pues ¿cómo vendría a México si viniera en la carne hoy? Pues vestido así como vestimos los hombres hoy, ¿no? Entonces, y yo le he sentido que llega, se sienta conmigo. Estaba yo leyendo un pasaje de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y estaba tomando anotaciones que Dios me estaba hablando y me empezó a hablar en ese momento y empezó a tomar anotaciones. Y llegué al pasaje, porque Dios y yo llegamos al pasaje donde le lavó los pies a Pedro y que Pedro dijo, no, tú me lavarás los pies, no, tú no me vas a lavar los pies. Y dije, bueno, entonces no tendrás parte conmigo. Dice, entonces lávame el cuerpo, la cabeza, las manos, todo. Entonces, en ese momento, se los juro, Jesucristo me estaba recordando que Él se atacó de la risa con Pedro. O sea, se soltó la carcajada Jesús y se volvió a soltar la carcajada cuando recordamos ese pasaje. Yo lo sentí. Eso es vivir en una relación con Dios. O sea, no es un ritual. Es una relación de amigo a amigo. Sí. Impresionante. También quiero aportar algo acerca de lo de la religiosidad que comentan. Hace meses sí lo viví muchísimo y últimamente a mí lo que a mí Dios me ha dicho es, si oras, si alabas, si meditas mi palabra, es porque realmente lo quieres y porque eres mi hija, por lo que eres. No porque lo tengas que hacer, es porque lo quieres y te nace del corazón. Sí. Que algo hay que aclarar y lo quiero aclarar ahora mismo. Sí es importante que apartes un tiempo con Él, porque todo el día estamos súper distraídos en mil cosas. Y si tú realmente quieres escuchar a Dios, y que tu oído se afine a escuchar, pues todo lo que Dios te quiere descargar y revelar, sí es importante que hagas un espacio para Él
sin el celular, sin distracciones, y esto lo honra porque estás diciendo, tú eres lo más importante para mí y dejo todo lo demás para estar contigo. Claro que sí, pero lo que Dios quiere también que entendamos en esto es, no tienes que hacer nada en tus fuerzas para que Dios esté contigo porque Él ya está. Todo el día, todo el tiempo, Dios está contigo. Esa es la verdad. Que a mí me cuesta mucho trabajo, dar el paso a abrir la Biblia. Le comentaba a Itzel que no lo hacía en voz alta, me cuesta trabajo decirlo en voz alta, porque desde toda la vida he platicado con Dios, pero yo adentro en mi En tu mente, interior. en mi interior. Entonces sí me cuesta trabajo hablarlo. Ahorita estoy sola, abro la Biblia y leo así en mi mente. Dije, no tengo que hacer el esfuerzo. Bueno, estoy haciendo el esfuerzo. Pero el dar el paso, abrir la Biblia, el dar el paso, yo sé que ya estando abierta, ya estando ahí, sí, pues es la otra cosa, Sí. estar con Dios. Pues no sé, como que me ha costado mucho trabajo. Entonces, bueno, el testimonio es que le pido a Dios, le digo, Espíritu Santo, Jesús, en humildad, no quiero, me da flojera, pongo otra cosa antes, estoy en la casa, ajá. No, voy a hacer esto, el quehacer, voy a hacer lo otro. Entonces, hasta que ya dije, no quiero, me sinceré con él, no quiero, me da flojera, por favor ayúdame con el Espíritu Santo y eso me ha servido. Qué Es lo que hago y me bien, ha servido para que guau. ayúdame tú y obviamente me encanta estar en su presencia. Es que a Él le encanta que seamos vulnerables. Qué hermoso. Oye, pero yo te tengo una noticia. Yo te tengo una noticia. No solamente a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado. Y acuérdate que Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y habla justamente de eso. Tu espíritu sí quiere, pero tu carne tiene un montón de cosas que hacer acá. No, espérame, es que tengo que. Pero entonces hay un tip que a mí me ha dado el Espíritu Santo, recordando lo que el rey David en una ocasión, en uno de sus salmos, escribió. Él le ordenó a su alma diciendo, alma mía, adora al Señor. Entonces no siempre nos acercamos a Dios con ganas. Está padre ser vulnerables con Él y decirle, eso que dijiste tú no tengo ganas. Está padrísimo. En Josué 1, en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu relación con Dios puede ser de hablar con él todo el día, internamente, o sea, es decir, en tu interior, sin abrir la boca, y a veces abres la boca, por ejemplo, a veces yo voy manejando y lo bueno es que ahorita ya se usa que pues hasta traes auriculares. Antes sí parecía loca porque hablaba yo sola. Y entonces voy a veces hablando con él en mi interior o a veces abro la boca y comento algo y está bien en tu relación con él. Pero cuando Dios te llama a la oración y sobre todo si vas a usar su palabra, sí es importante que abras tu boca. De hecho, él dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué? Porque con la boca se establece. Lo que él pone en tu interior lo estableces con la boca. Entonces es importante. Las palabras tienen poder. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Entonces, si tú quieres establecer vida en tu vida, tienes que hablar la palabra.